Querido Padre Celestial, te damos gracias por un sábado más. Padre, venimos a invocar tu nombre, a ser instruidos en tu palabra, a fortalecernos en tu palabra de verdad, para poder, mientras aguardamos tu preciosa venida, Señor, a fortalecernos en tu palabra, para poder seguir, Señor, adelante con nuestras tribulaciones diarias. Te pido, Padre, que estés bendiciendo a cada uno de los presentes en esta asamblea y que la palabra que tú hoy, Señor, produzcas en impartir en el hermano Ronnie nos sea de gran bendición, de gran fortaleza para afrontar los días por venir hasta el día en que al fin saldremos en el aire a recibirte, Señor. Amén y amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Regocijados en el amor de Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Nos unimos en oración, Señor, nos unimos en espíritu, en esta gran salvación que hemos recibido de tu gracia, Señor. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperaré por ti. Tú mi escudo y protección, en peligro y tempestad, si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfará, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad, por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Oh, mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor.
cantamos tres. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Toda la honra y la gloria sea para ti siempre, Señor, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. 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 Amén, amén. 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 Dios bendiga la voz del hermano Héctor. Saludos a todos. Bueno, entonces el estudio, vamos a leer el libro de Judas, pero antes de leer ese libro, quería nada más tocar un tema aquí con la palabra perfecto, ¿verdad? Antes de ir ahí, ¿qué significa ser perfecto ante los ojos de Dios? Porque si nosotros vamos a Génesis 6, Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto en sus generaciones con Dios, y con Dios caminó Noé. Por ejemplo, con Noé usted va a escuchar interpretaciones. Usted va a escuchar interpretaciones de que Noé no tenía su genética alterada, algo así, ¿verdad? Por ahí se lo van a interpretar de esa manera. Otro también, Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Vamos a ver aquí. Varón perfecto. Job, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aquí le van a interpretar de que Job era perfecto porque él no cometía pecado. O sea que Dios no tenía nada contra él para acusarle. Y pero vea lo que dice el Señor Jesús aquí, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 48. Por lo menos a Job entonces se lo van a interpretar con su conducta, que él era perfecto por su conducta. Pero el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 48 dice esto: a los judíos, ¿verdad? Mateo 5, 48. Dice, palabra de Dios: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Qué raro, ¿eh? Porque es que Adán sí tenía la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? La imagen es
la imagen de Dios es el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que al morir, Dios, el Espíritu se separó de Adán, ¿verdad? Pero de Adán, de Abel, Caín en adelante, después de la caída, todos nacemos solamente con la imagen del hombre, o sea, la imagen de Adán, así como aparece en Génesis 5:3. O sea, que somos una raza caída. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es que Dios dice, el Señor Jesús dice esto de perfecto? ¿Y por qué es que Dios considera a alguien perfecto? Escritura con escritura, entonces nos va a dar la respuesta. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. ¿Leo, hermano? Adelante, hermano. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfecto por siempre a los que son santificados. ¿Hasta ahí nada más? Hasta ahí. Entonces la perfección, cuando Dios llamaba a alguien en el Antiguo Testamento o en las antiguas dispensaciones, perfecto, no tenía nada que ver con su conducta. Por lo menos con Noé no tenía nada que ver con su genética. Esto tenía que ver con la ofrenda de animales que hacían, sacrificio de animales. Exactamente. ¿Ve? Ajá. Porque por lo menos vea lo que dice el apóstol Pablo de él mismo en Filipenses 3:12. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Leo, hermano. Adelante, hermano. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pero vamos a leerlo ahora en contexto. Ya se leyó el pasaje, ahora vamos a leerlo en contexto. ¿Verdad? Versículos 8 al 12. 8. Ahora vamos a leerlo del 8 al 12, vamos a leerlo en contexto, que es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Leo, hermano. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia es Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Veo? En contexto el apóstol Pablo está hablando del Señor Jesús, toda la justicia del Señor Jesús, ¿verdad? Pero nosotros todavía estamos en una imperfección aquí en la carne, ¿cierto o no? Sí. Sí, es verdad. Pero ante los ojos de Dios, en lo espiritual, Dios nos ve a nosotros perfectos y justos, no por nosotros, sino por la ofrenda. ¿Ok? Por eso el Señor Jesús le decía a los judíos: sed perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Hay alguien aquí que puede ser perfecto como Dios? Nadie. No, por lo menos en esta carne somos imperfectos, nadie lo puede ser. Pero por la ofrenda es que nosotros somos perfectos. Entonces, esto me lo traigo a colación para poder estar claros con aquel video que dice que, porque usted ve que en el video, por lo menos, creo que la hermana Norma fue la que lo compartió, van a decir que o asocian la perfección de Job con su conducta, ¿verdad?
que hacer, Job también hacía sacrificios. Y por eso es de que hay una línea en la palabra de Dios, porque en este caso Abel también Dios lo vio perfecto porque él aceptó su ofrenda. ¿Vio? A Caín no, porque Caín quiso venir con su propia ofrenda, con el fruto de sus obras. Sus propias obras. Y Dios no lo vio como bueno. ¿Sí? Adelante. Hermano, entonces, toda la justicia que los hombres podrían tener en el antiguo pacto, a los ojos de Dios, ¿no es cierto? Obviamente que era una antesala de lo que venía a la perfección de nuestro Señor Jesucristo, tenía que ver con los sacrificios que las personas, las almas, ofrecían a Dios por los pecados cometidos, y de esa forma estaban cubiertos en cierta forma sus pecados ante los ojos de Dios, aunque no lavados, porque el lavamiento ocurre después recién cuando nuestro Señor Jesucristo cumple la obra perfecta en la cruz del Calvario y derrama su sangre para que todos nosotros seamos lavados, según dice Apocalipsis 1:5, ¿no es cierto? Fuimos lavados en su sangre, todos fuimos lavados, todos nuestros pecados fueron lavados en su sangre. Solamente para tener esta diferencia, porque o si no sí, es cierto, se pueden agarrar como que de la conducta del Antiguo Testamento, porque vieron que las iglesias, la mayoría de las iglesias, hacen todo el asentamiento o la acentuación en el Antiguo Testamento, y solamente se quedan hasta Hechos de los Apóstoles, y después de ahí ya no avanzan más, y la justicia perfecta viene por nuestro Señor Jesucristo, por nadie más, significando esto de que todos los que de alguna forma eran perfectos a los ojos de Dios en el Antiguo Testamento se perfeccionaron recién cuando nuestro Señor Jesucristo llevó cautiva la cautividad a precio de su sangre. Amén. Amén, exactamente, porque es que lo que pasa es de que esos sacrificios eran, digamos, jamás se puede comparar el sacrificio de los animales con el del Señor Jesús. Pero, digamos, usted ve en la Biblia que hay una línea. Los que eran de Dios, ¿verdad? Eran los que eran de Dios, eran los que conllevaban esta ofrenda. Pero ¿por qué Abel tenía que dar sacrificios o ofrendas en ese tiempo? A Abel y Caín, ¿verdad? En esos tiempos, y en ese tiempo no existía ley que transgredir, no existía la ley. Sí, pero ya él había nacido infectado, ¿verdad?, con el pecado. Porque en Romanos 5 el apóstol Pablo dice que por un pecado entró el hombre al mundo, así también la muerte, pero por el segundo Adán entró la obediencia de uno, entonces entró ¿cómo es? El perdón, la justicia, en Romanos 5 dice. Sí. ¿Verdad? Sí, hermano. Amén. Está bien. Amén. Entonces, pero usted va a ver siempre usted va a ver que cuál es el error. Que a la Biblia, a la palabra de Dios le meten sus propias ideas o sus propias ideas o sus propios pensamientos, lo que ellos creen, pero va ajeno a lo que la Biblia enseña. Bueno, les voy a dar un versículo y con esto entonces termino esto de lo que significa perfecto. Sí, ellos le agregan sus interpretaciones subjetivas, ¿no? Esto que yo les comenté, hermano Ronnie y hermanos en general, toda esta mentira que evidentemente ha sido metida por el enemigo de las escuelas de interpretación. Sí, exactamente. Entonces, digamos, ya le dije, usted va a ver que usted va a ver que Noé va a decir de que, ¿verdad? Noé va a decir que Noé con su genética, que con Job va a decir que su conducta, y cada vez que usted es perfecto así tiene que ver con algo para poder por lo menos ahora
querer entonces, digamos, por lo menos con lo que está pasando ahora, querer decir, ¿ve? Que estamos como en los días de Noé. Estamos como en los días de Noé y que Noé era el único que no alteró, Noé fue el único que no alteró su genética, no sé, solamente para poder cubrir sus doctrinas. Pero la palabra de Dios, cuando habla de los días de Noé, no está hablando nada de eso. En caso habían vacunas, en el tiempo de Noé no existía eso. Bueno, le voy a dar le voy a dar, bueno, y ustedes saben lo que significa cuando el Señor dice como los días de Noé, ¿verdad? Eran que hijos de Dios vieron hermosas a las mujeres, A las hijas de los, a las hijas de los hombres, y ellos entraron en ellas, o cuando dicen entraron en ellas, pues todos estamos claros qué significa eso, ¿verdad? Sí, y hermano. ellas le engendraron gigantes. Bueno, con este versículo entonces termino lo que significa perfecto entonces, para que vean. Porque ya Hebreos 10:14 se lo dijo, pero de todas maneras vamos a ver qué es lo que dice en nuestra dispensación aquí. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses 1, 28. ¿1:28, hermano? Leo, hermano. Sí, hermano. 1:28. Sí. A quien nos... Perdón, ¿leo yo, hermana? ¿O va a leer usted? No, le preguntaba el versículo, nomás lea, hermano. Colosenses 1:28. A quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ok. ¿Más claro? No, imposible. Más claro. ¿De qué forma, hermano, entonces, según lo que acabo de leer, de qué forma presentamos a los hombres perfectos ante nuestro Padre? A través del Evangelio, ¿no es cierto? No hay otra forma. ¿Y eso por qué, hermano Héctor? Porque en el Evangelio se encuentra que la justicia de Dios es perfecta. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Entonces, en la Biblia cuando dice perfecto, ¿qué quiere decir? No quiere decir nada que ver tiene que ver con ofrendas, la ofrenda de sangre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios demanda sangre. Tiene que ver con la justicia de Dios, que tiene relacionado el sacrificio perfecto y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Perfecto. Exacto, pero en el tiempo antiguo vemos de que en todas las dispensaciones, en todas, ¿verdad? Todas, no es que los sacrificios y eso empezaron con Moisés en la ley, ¿no? Los sacrificios empezaron desde el mismo Dios, ¿verdad? Sacrificó un animal para cubrir a Adán y Eva, porque ellos se tapaban con hojas de higuera. Pero Dios mismo hizo el sacrificio por amor, ¿verdad? A ellos, y los cubrió y expió su pecado con la sangre de un animal inocente. Bueno, entonces, así también vemos que Abel también, ¿verdad? Presentó su sacrificio y Dios le aceptó la de él, y Caín no. Noé hizo sacrificios. Cuando salió del arca, ¿qué fue lo que hizo? Hizo sacrificio. Abraham hacía sacrificios. Todos hacían sacrificios. Es una línea. Hasta que llegó el Señor Jesús y ya no más sacrificios. Esa es la única ofrenda que Dios acepta ahora. Romanos 1, 16 al 17. Sí, leo yo mismo. Leo. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bueno, y entonces en el Evangelio se encuentra la perfección, porque en el Evangelio está escondido el sacrificio, ¿verdad? Por eso es que dice Cristo murió por nuestros pecados.
Conforme a las Escrituras, dice. Exactamente. Y hermano, vio que la vez pasada usted dijo que la línea de este sacrificio perfecto que cumple nuestro Señor Jesucristo viene de Abel. Pero si, según lo que usted estaba hablando y con respecto a la Escritura, viene desde el sacrificio que Dios mismo ofrece por Adán y Eva. Desde ahí viene la línea hasta nuestro Señor Jesucristo, donde se cumple de una vez y para siempre. No hay más sacrificio fuera de él. Amén. Exactamente. Ya no hay más, después del sacrificio de Jesús ya no hay más. Pero los judíos no lo aceptan, entonces ¿qué pasa? Ellos no son perfectos, por eso es que el Señor Jesús le decía a ellos: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ok. Muy bien, pues yo creo que está claro eso, ¿cierto? La perfección significa entonces una línea con respecto a un sacrificio. Nosotros entre los ojos de Dios con una sola ofrenda ya hemos sido perfectos porque hemos sido santificados. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén, sí. Vamos al libro de Judas entonces. Amén. Libro de Judas. Vea que yo no, vea la diferencia. Yo no le metí nada de lo que yo pienso ni nada. Es lo que dice la Biblia. Judas, vamos a leerlo todo el capítulo entonces, y entonces vamos a ir buscando pistas en el Antiguo Testamento, porque el libro de Judas conecta todo con lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Leo, hermano, una parte y después que los otros hermanos continúen, si les parece. Sí, adelante. El libro de Judas es importante leerlo de una traducción sana, ¿verdad? Porque ahí en Judas también hay partes que han alterado otras Biblias. Adelante. Bueno, empiezo yo, hermano, y después continúan ustedes, si les parece. Bueno, listo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, el Padre, y preservados en Jesucristo. La misericordia y la paz y el amor os sea multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia y negando el único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Os quiero pues traer a la memoria que una vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creían, y que los ángeles que no guardaron su primer estado, mas dejaron su propia habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en cadenas eternas hasta el juicio del gran día. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos se habían dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, habiendo recibido la venganza del fuego eterno. De la misma manera también estos soñadores ensucian su carne y menosprecian la potestad y vituperan las dignidades. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, antes le dijo: el Señor te reprenda. Leo el 10 y continúa usted, hermano Fernando. Mas estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Hasta ahí. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos.
árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como os decía, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y recibid a los unos en piedad, discerniendo, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Aquel, pues, que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. 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 Gracias. Gracias, hermanos. Bueno, entonces, ya ven que el libro de Judas está cargado de información, pero para poder entender ese, hay que buscar todo en el Antiguo, en el Antiguo Testamento. Pero hay que entender que el libro de Judas es un libro postrero, ¿verdad? Que aquí hay, en este libro hay muchas doctrinas que pertenecen al tiempo de tribulación, no al tiempo nuestro. ¿Okay? A mí lo que me llama mucho la atención, ¿verdad?, es de que hay algunos que tienen el Espíritu y otros no. La Biblia es muy clara en eso. En el versículo 19 el hermano leyó: estos son los que se separan a sí mismos, sensuales, no teniendo el Espíritu. ¿Ya? Mas vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, de la cual nosotros hemos sido salvos, en Efesios 2:8, orando en el Espíritu Santo. No todo el mundo puede orar en el Espíritu, solamente los que tienen el Espíritu, y solamente hay una manera de recibir el Espíritu, que es por medio de la fe, nada más. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Número 1, versículo 5. Os quiero pues traer a la memoria que una vez había sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creían. ¿Ve? Es que la clave siempre es creer, ¿verdad? Siempre ha sido la línea, la tendencia siempre ha sido creer. Pero por lo menos el que pone las reglas de juego es Dios. Ya no es ningún ente espiritual, es Dios. Las reglas de juego Dios las daba en el Antiguo Testamento de cierta manera. Por ejemplo, cuando Noé salió del arca, Dios le dio las reglas de juego para ese tiempo. Cuando llamó a Abraham, también entonces le dio las reglas de juego de ese tiempo, ¿verdad? Cómo tenían que ser las cosas. Y ahora lo mismo en nuestro tiempo. Versículo 6. Y que a los ángeles que no guardaron su primer estado, mas dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo la oscuridad en cadenas eternas. ¿Cuáles son estas cadenas eternas? ¿Verdad?
hasta el juicio del gran día. ¿Y cuál es el juicio del gran día? Las Gran cadenas tribulación. eternas estaban al lado de, o estaban cerca de lo que es el seno de Abraham en ese tiempo allá abajo, ¿verdad? Que se ha traducido como infierno, ¿verdad? Pero realmente en el griego ellos están en un lugar que se llama el Tártaro. Hay una película que se llama Furia de Titanes, creo que se llama Furia de Titanes, donde aparecen Zeus junto con su hermano Hades, ¿verdad? Y que en uno de los capítulos el hijo de Zeus tiene que bajar allá al inframundo, donde ataron a Zeus, pero Zeus, vea que cuando dice que tiene que bajar allá al Tártaro, porque Zeus está atado en el Tártaro. Bueno, es la misma palabra en griego aquí que se tradució infierno, y es donde están ahorita mismo los ángeles que no guardaron su primera, aquí como dice Judas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron ellos para haber sido encerrados en ese lugar? Conocieron a las mujeres, a las hijas de los hombres. Con respecto a lo que aporté anteriormente, me confundí, hermano. Me confundí con los que están atados en el Éufrates. Ahí tuve una confusión ahí. No se refiere a eso. No, no se refiere a eso, porque aquí los de Judas, los de Judas, ellos están ahí porque cometieron algo que Dios no toleró, ¿verdad? Porque ellos no fueron creados para mezclarse con los humanos. Claro, eran de diferente naturaleza. Exacto. Pero fueron contra el orden de Dios, o sea, desobedecieron arbitrariamente lo que Dios no había establecido. Yo creo, y aparte, bueno, más allá de todo lo que generaron en la humanidad o en la creación de Dios, ¿no es cierto? Por eso considero yo que es algo que Dios no permitió, no pudo pasar por alto, por decirlo así. No, creo que está escrito también que estos ángeles, creo que en la Reina Valera 1960 tradujeron así, que fueron que perdieron su dignidad y se fornicaron con carne extraña. Con carne extraña. O sea, ¿por qué carne extraña? Sí, hermano. Porque, bueno, mezclaron la naturaleza, ¿no? Los ángeles son de una diferente naturaleza a nosotros, los seres humanos. Y Dios es claro, en varios pasajes de la palabra, Dios es muy claro de que no le gusta la mezcla de naturaleza, ¿no? Y en Judas, hermano, vio que habla de que conocieron a las hijas de los hombres, pero si vemos la escritura, no es que solamente conocieron a las hijas de los hombres, sino a toda la naturaleza. De ahí vienen, por ejemplo, las sirenas, que son como mitologías, pero que en realidad evidentemente eso existió en un tiempo, ¿no es cierto? Esto del caballo con mitad cuerpo de animal y mitad cuerpo de hombre, y bueno, y todo tipo de aberración, ¿no es cierto? Yo creo que, por eso decía yo que lo que ofendió demasiado a nuestro Dios, nuestro Padre, fue ir en contra de la naturaleza, o sea, la creación de nuestro Dios. Claro, exacto, hermano, yo opino igual que usted.
Inclusive el hermano Ronnie nos ha dado un pasaje en 1 Corintios 15 que nos lleva a esto que dice usted, ¿no? Que hay diferentes tipos de carne. Entonces, cuando en Génesis dice que toda carne había corrompido su camino, tenemos que ir, para aclararlo más aún, a lo que dice Pablo, ¿no? La separación, hay carne de peces, carne de diferentes tipos de carne. Entonces, cuando dice que toda carne había corrompido, nos lleva a esto, ¿no? A la alteración del ADN. Exacto. Exactamente. A la alteración en términos sexual, ¿verdad? De que ellos sí, la palabra dice muy claramente cómo alteraron el ADN. El ADN fue alterado por medio de una transacción sexual entre ángeles, porque dice la palabra muy clara aquí que ellos fornicaron con mujeres, y eso es, hay que entonces unir las piezas, porque así dice Génesis 6. Hijos de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Hay que unir las piezas, porque usted va a ver que casi nadie va a creer esto, porque ellos creen que los hijos de Dios vienen de la línea de Seth, vienen de la línea de Seth. ¿Por qué? Porque Eva había dicho cuando le nació Seth, de que bueno, este era el hijo que ella pensaba que ese era el hijo que Dios le había dado cuando Dios le profetizó cuando los castigó en el Edén, ¿verdad? Que de la semilla de ella. Por eso es que se toma esa interpretación. Pero cuando uno busca en la Biblia, vemos de que estos hijos de Dios se traducen Bena Elohim en el hebreo, y se tradujo igual en el libro de Job. Y bueno, de todas maneras, yo soy un hijo de Dios, y digamos que yo me junto con una hija de un hombre, ¿verdad?, que no es salva. No se va a producir un gigante de 9, 10 metros. Eso no va a ocurrir, ¿verdad? Con 12 dedos. Eso, con 12 dedos. Bueno. Entonces, vean lo que dice 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro 2, 4. Dice, porque si no perdonó Dios a los ángeles que pecaron, mas antes habiéndolos despeñado en el... Aquí se tradujo infierno igual aquí, pero la palabra es que es Tartaro, ¿verdad? Pero, digamos, cuando uno ya estudia un poquito más, uno se da cuenta de que el Hades eran donde iban las almas humanas. Por eso ustedes ven que en las películas Hades como que viene y cosecha siempre cuando se muere un humano, se lleva el alma ahí. Él es el que la cosecha, ¿verdad? Y el Tartaro es el lugar donde están los ángeles, ¿ah? Los ángeles, que en este caso solamente los que están ahí son los que pecaron, dice. Entonces, los que cometieron este pecado. Lo que no guardaron su debida habitación, dice, o sea, los caídos. Lo que está dando a entender, entonces, hermano, si pecaron es porque había una orden de Dios, así como pasó en el paraíso, ¿no es cierto?, donde estaban Adán y Eva. Dios le da una orden, un único mandamiento: no comerás del fruto del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Pero evidentemente también estos ángeles tenían un mandamiento, una orden, que era no mezclarse con nadie. Y por eso, bueno, acá en el texto explica, ¿no es cierto? Porque dice, porque si no perdonó Dios a los ángeles que pecaron, dice, o sea, tuvieron que haber transgredido una orden, una ley de Dios, porque por eso están en el lugar donde, o sea, por eso Dios los manda en el lugar del Tartarus. No sé si me explico lo que estoy queriendo dar a entender. Sí, yo lo entiendo, hermano. Ahora bien, vamos a seguir desarrollando un poquito más. Vamos a desarrollar muchos temas aquí, pero vamos a desarrollar bien.
Ronnie, ¿cómo se atreve usted a decir de que ángeles son capaces de tener relaciones sexuales con mujeres? Ok, bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Porque vamos a seguir en el contexto aquí de Judas 6 y 7. Ahí está el contexto de esto. Dice: y que a los ángeles que no guardaron su primer estado, mas dejaron su propia habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en cadenas eternas hasta el juicio del gran día. Bueno, antes de eso, ¿verdad? Ronnie, ¿cuál es el juicio del gran día? ¿Cuándo es que estos ángeles van a ser juzgados? ¿Y quiénes los van a juzgar? Revelaciones capítulo 20. Revelaciones 20, versículos versículos 11 al 13. Bueno, sí, 11 al 13. El juicio del gran día. Adelante, hermano. Ahí leo entonces. Perdón que se pone la música. Del 11 al 13. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, pequeños y grandes, que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y la mar dio los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio en cada uno de ellos según sus obras. Bien, entonces, gracias, hermano. Entonces vean que hay dos lugares que dieron muertos, ¿verdad? El 13 dice: y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. La muerte significando el sepulcro, ¿ya? Donde está el cuerpo humano, y el infierno, o el Hades aquí, dieron los muertos que estaban en él. Entonces, cuando ven el día del juicio, va a salir del sepulcro, va a salir el alma con el cuerpo, ¿ya? Van a estar delante de Dios. Y este mar que dio los muertos es ahí donde están los ángeles caídos, ¿verdad? Ahí es donde van a salir ellos y van a estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos van a ser juzgados. ¿Pero por quién van a ser juzgados los ángeles? Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 3. Leo. Adelante, hermano. Aló. No se escucha nada. ¿Ahora? Hola. Ahora sí. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, repito, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? Acá está. ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Por tanto, ¿ahí? Adelante, hermano. No, hasta el 3. Hasta el 3. Listo. Ahí está. Entonces vemos que nosotros,
cualquier cosa de justicia que ustedes puedan practicar en la vida, que sea de justo, ¿verdad? Que sea con justicia, ¿verdad? Es algo que están practicando para lo que vamos a hacer. Vamos a estar ahí con el juez. Vamos a estar siendo, no sé si han visto algún tribunal alguna vez de los Estados Unidos, que hay 12 que fungen como jurado, ¿verdad? Esos somos nosotros, el jurado. Muy bien. Entonces, volviendo al contexto de Judas, veo que la Biblia da toda la respuesta. Sí, impresionante. Vamos a siguiendo entonces con versículo 7. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos se habían dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo, habiendo recibido la venganza del fuego eterno. Bueno, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Génesis. Vamos a ver que estos mismos, ¿verdad? Estos mismos varones, habían llegado unos varones allí a Sodoma y Gomorra, Génesis 18. A ver, sí. Habían llegado ahí a Sodoma, ¿verdad? Dos varones que habían venido con el Señor. Y ellos, vea que los podían tocar y todas estas cosas. Y los humanos que estaban ahí querían tener relaciones con ellos porque los querían conocer. Génesis 18. Bueno, Génesis 19 más bien, disculpe. Génesis 19:1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot, levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el suelo. Y dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis. ¿Verdad? Vamos a ver aquí. Versículo 3. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, e hízoles banquete, y coció panes y levadura, y comieron. Vea que los ángeles pueden comer también. Okay. Y antes que se acostasen, cercaron la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. ¿Ya? Eso quiere decir otra cosa. ¿Cómo así, Ronnie? Bueno, ¿qué quiere decir eso de conocer? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido he varón por el Señor. Entonces, ¿qué significa conocer en este contexto carnal? Las relaciones sexuales. Entonces ahí está más que claro que esto es lo que querían hacer los de Sodoma con ellos, querían fornicar. Pero los ángeles que hicieron un juramento, lo hicieron en Génesis 6 con mujeres, ¿verdad? Y esto es lo que está explicando en contexto. Versículos 6 y 7, de que así como los mismos ángeles hicieron, así mismo hicieron los de Sodoma y Gomorra, yéndose en pos de carne extraña. Vea que los ángeles caídos no solamente fornicaron con mujeres, así como dice aquí Judas, sino que fornicaron con todo tipo de carne, todos. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15.
Primera de Corintios 15. O sea, hermano Ronnie, o sea, 39. Sí, o sea que los caídos practicaron lo que se conoce el bestialismo. Todo, zoofilia, todo, claro. todo eso hicieron. Sí. Claro, no, ellos copularon con todo lo que encontraron a su paso. Todo lo que se movía, todo lo que, así como se dice vulgarmente, ¿ya? Todo lo que se movía por ahí no perdonaron, ¿verdad? Y de ahí sale, por eso es que sale, ¿verdad? En nuestro tiempo también todavía, el hombre pájaro o el hombre araña. Ha salido con fuerza ahora que todo el mundo quiere ser mutante. Qué raro. ¿De dónde salen esas mutaciones? ¿Cómo es? Ahí en las crónicas de Narnia. Ahí dan mucha información también en las crónicas de Narnia, donde matan al león, una sarta de demonios. Y también cuando se aparece un híbrido con patas de cabra y con cuerpo humano, y ve a estos narnianos, ve a estos humanos que salen del closet, les dice: oye, pero tú eres hijo de Eva, tú eres hijo de Adán, porque no se parece a ellos, no tienen patas de cabra ni nada de estas cosas. En el Señor de los Anillos, en la saga del Señor de los Anillos, también Saruman, Saruman vendría, el personaje de Saruman, que es interpretado por Christopher Lee, representa a Lucifer, y hace que se produzca una mezcla entre los orcos y otra raza ahí que había, y surgen unos orcos también muy gigantes, que van, o sea, el contexto un poco, digo esto para no irme el contexto del Señor de los Anillos. Yo estuve leyendo la biografía de Tolkien, que fue el escritor de las 3 sagas. Tolkien era cristiano, cuentan, y él sacó muchas cosas del Apocalipsis, y las mezcló, digamos, con parte del folclore de los mitos nórdicos. Saruman representa a Satanás ahí, y él incita a diferentes razas de ahí, de las comarcas, de los comarcanos, a que se mezclen, y de ahí salen los orcos, que eran seres bestiales, ¿no? O sea que fíjense que en todas las historias nos mandan señales, digamos, ¿no? Todo como programación predictiva, ¿no? Y la sirenita, una historia real que nos contó nuestra mamá. Ellos vivían en el Paraguay, y en el Paraguay salen muchos duendes. No sé si usted habrá escuchado, a lo mejor el hermano Héctor sabrá. ¿Vio la historia del Principito? Ella le vio a un nenito rubio, un duende rubio, que no tenía patas, tenía talones. Y dice que saltaba porque como era monte, ellos tenían campo, y dice que ella le corría y le quería agarrar. Y era rubio, así como la historia del Principito. O sea que, y dice que no tenía talón, por eso saltaba. Eso ella lo vio puramente, realmente, yo creo, porque es mi mamá. Y muchas otras historias de lo que ellos vieron, de lo que se veía en el campo, aparecía mucho antes. Y ahora como la ciudad, inclusive acá, hay muchos edificios, todos, se escucha menos. Antes, cuando había menos casas y todo eso en los barrios, había muchas de esas historias que contaban la gente que veían, y eran demonios. Qué hermosa la sirenita. La sirenita es hermosa, dicen. Y dice que es hermoso. O sea que mitad mujer. El rubito de la siesta. Yo le decían el rubito, dice que aparecía en la siesta. Ellos le decían el Yacir Yateré en guaraní. Yacir Teresí, sol. Y Yateré de la siesta. El Yacir Yateré es real porque mi mamá lo vio. El rubio de la siesta significa en castellano. Ese es en el guaraní.
el Yacilla Tere. Y entonces, qué hermosa la sirenita y Batman, mitad murciélago, mitad hombre. Sí. Aquaman, mitad pez, mitad hombre. ¿De dónde salen estas cosas? Hermano, estaba viendo que hay muchas mujeres que ahora hacen su ¿cómo se llama? Su set de fotos y el programa de fotos lo que hace es convertirla en sirena sin saber todo esto. No. Bueno, Ahí en el libro de Enoch, perdón, ¿no? En el libro de Enoch, hermanos, que es un libro histórico, no es inspirado, en el libro de Enoch habla de que la maldición que Dios les envió a las mujeres que se habían unido sexualmente con los ángeles caídos fue convertirlas en sirenas, justamente. Así que miren, ¿no? O sea, los libros históricos del judaísmo, como Enoch, el libro de Hazer, si bien no son libros inspirados, en algunas cuestiones que están alineadas con lo que dice la Santa Escritura, podemos tomar información, ¿no? Las sirenas existieron, yo no sé si no siguen existiendo hasta el día de hoy, porque fíjense qué casualidad que el ser humano está tratando de descubrir seres extraterrestres en lo profundo del espacio, pero nadie habla de hacer un estudio profundo de qué hay debajo de las profundidades marinas. Y hermano, ¿Por qué? encontraron a las sirenas. Las profundidades marinas son desconocidas para nosotros, nadie sabe nada, el mar es un gran misterio. Inclusive se habla del tema de las fosas marianas. ¿Qué hay abajo? Hay un investigador francés que murió, que se llamaba Jacques Cousteau. Jacques Cousteau tenía un pequeño submarino que se llamaba el Nautilus. Y él una vez pudo descender hasta llegar casi al fondo donde están las fosas marianas. Y descubrieron que primero que quisieron seguir más abajo de las fosas marianas y no pudieron, como que algo se lo impedía, no sabían qué era ese algo, les tiro esta data, ¿no? No sabían qué era, y hace poco fue otra expedición de Francia a tratar de continuar la obra de Jacques Cousteau hace muy pocos años atrás, no mucho, y les pasó lo mismo, cuando llegaron al tema de las fosas marianas, quisieron seguir descendiendo y no pudieron, porque los tipos lo que sí vieron es que hay algo, debajo de las fosas marianas hay algo, pero que no sabrían describirlo, porque debajo de las fosas marianas, ¿qué hay? Hay una luminiscencia muy fuerte, y los tipos quisieron descender para ver qué era y no pudieron. Dicen, los tipos describieron que las fosas marianas, en realidad, es como un gran portón que está blindado por todos lados que el hombre no puede traspasar. Así que les tiro esto, ¿no? Nadie mira el fondo del mar. ¿Qué hay en el mar? El mar es un misterio. Yo creo que muchos de entidades malignas podrían estar ahí. Porque nadie va a investigar el fondo del mar. De la sirenita quería hablarle. Yo vi en Facebook que dice que encontraron, y vi así la mujer con la mitad pez, no sé si ustedes habrán visto en Facebook, que se encontró a una sirenita. Hace poco nomás, no hace mucho tiempo. Pero vea que porque es ahora que salen estas cosas, porque es que ellos ya saben que su tiempo está corto. Bueno, volviendo aquí en 1 Corintios 15, 38 y 39. Mas Dios le da al cuerpo como Él ha querido, y a cada semilla, ¿no? Su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne es la de los hombres, y otra carne es la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Ahí está. Bueno, volvamos a Judas entonces. Yo creo que ese tema ya ha quedado resuelto. ¿Dónde están estos ángeles? ¿Por qué están ahí? ¿Verdad? Los de Sodoma y Gomorra no están mezclados con ellos, ¿verdad?
Ellos estaban en otro lugar que se llama el Hades. Okay. Versículos... versículo 9. Pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio, de maldición contra él, antes le dijo, el Señor te reprende. Bueno, el asunto aquí es de que este versículo tira abajo esa doctrina de los adventistas y de los testigos de Jehová, ya que ellos tienen la misma enseñanza de que el arcángel Miguel es el Señor Jesús. Si ese fuera el caso, que el arcángel Miguel fuera el Señor Jesús, solamente hay un Señor, según Efesios, ¿verdad? Según lo que dice el apóstol Pablo, un Señor, un bautismo, y que todos han de doblar rodilla ante el Señor Jesús, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Ok, entonces, ¿cómo es que el arcángel Miguel manda a que el Señor te reprenda? Si Él fuera el Señor Jesús, entonces, si el arcángel Miguel fuera el Señor Jesús, no hubiera dicho eso, no hubiera reprendido, ¿verdad? Pero es interesante, ¿por qué es que Lucifer quería el cuerpo de Moisés? Vea, yo le digo algo, si Lucifer hubiera agarrado el cuerpo de Moisés, hasta el sol de hoy, nosotros estaríamos perdidos, te lo voy a decir así. En los mismos judíos, porque imagínense que lo que busca Lucifer siempre es la idolatría, y que vengan unos huesos de Moisés o un cuerpo de Moisés y que les esté enseñando otra doctrina, porque es obvio de que los israelitas agarraban las doctrinas de lo que le decía Moisés, y ahora que apareciera el cuerpo de Moisés hablándoles, diciendo de que la salvación en ese tiempo no era por medio de la ley ni de los sacrificios, que ahora era por medio de no sé qué, de hacerle un altar a Baal o algo así, lo hubieran hecho, ya, lo hubieran hecho. Entonces, por eso era importante esto, por eso es que Lucifer que quería el cuerpo de Moisés. Muy bien. Vamos a ver aquí. Hubiesen matado un culto idolátrico fetichista con Moisés, ¿no? Exactamente. Bien. Hermano, quería comentarle con respecto a los testigos de Jehová. Dice que el arcángel Miguel es Jesús en los cielos ahora cuando subió, cuando resucitó, ¿no? Y sin embargo, porque le dicen que Jesús no es Dios. Entonces dice que es el arcángel Miguel porque es el primer ángel, el jefe de los ángeles. Por eso se llama arcángel Miguel. Y ellos le atribuyen a que es Jesús. Y porque no creen que Jesús sea Dios, sino que fue creado. Ustedes saben eso sobre los testigos de Jehová. Bueno, lo mismo enseñan el White y los adventistas enseñan lo mismo, porque dicen de que ahí en 1 Corintios 15, ¿verdad?, que el Señor Jesús va a venir con voz de mando, con voz de arcángel. Exacto. Y por eso ahí lo asocian de que es el arcángel. Así que está interesante este tema, hermano, que se estudie, porque ellos siguen predicando mucho, casa por casa, los testigos de Jehová, puerta por puerta, y muchos caen. Y yo lo sé porque tengo una familia entera de las hijas de mi hermana, que son todos... A mi casa ya no quieren llegar, hermano, así que ya pasan de largo acá. Acá ya pasan de largo ya, pero tengo una familia completa, o sea, la hija de mi hermana, todos sus hijos son casados, las hijas mujeres son casados con ancianos, o sea, pastores, y hemos hablado tanto, pero ellos son los que tienen la verdad y son los únicos que se van a salvar, que los 144,000 son los que van a gobernar, que son ellos, los testigos de Jehová, sobre una tierra paradisíaca. Esa es la enseñanza de ellos, lo sé muy bien porque una familia entera tiene de testigos de Jehová. Así es que es muy importante, hermano, lo que estamos estudiando, porque muchos caen en sus trampas y los hermanos tienen que conocer y saber para poder, como dice el apóstol Pablo, defender nuestra fe. Tenemos que conocer las escrituras y saber explicarles a ellos, no para disputa ni nada, sino para que hay mucho, gracias a Dios, pero contados con los dedos han dejado de ser de testigos de Jehová. Hay muchos que se han quitado la vida,
porque la familia le han dejado por no hacer, póngale una pareja de matrimonio, conozco yo, que un muchacho se suicidó, se fue a una congregación, eso lo leí, y se quitó la vida porque cuando uno no acepta ser testigo de Jehová en un matrimonio, se separa, le deja al esposo o a la esposa. Es increíble, hermano, los casos de suicidio que yo he leído, he investigado tanto, por eso me decía mi hermana que se quitó también la vida en el 2013, ella me decía, vos nunca vas a ser testigo de Jehová porque vos investigás mucho, porque cuando dejamos de ser católicos y cuando descubrimos que fuimos engañados, yo dije, nadie nunca más me va a engañar. Entonces investigué mucho las escrituras y bueno, aquí estoy. Por eso la escritura dice que contendamos con eficacia, dice. Y la traducción 1960 de Reina Valera dice ¿cómo dice? Con ardor, creo que dice. No, contendáis ardientemente, ardientemente. Ahí hay un cambio también en la escritura ahí. Sí. Eficazmente es con conocimiento, ¿no? Exactamente. ¿Sabe por qué dice contendáis ardientemente en el 1960? Porque en las cruzadas de Alejandría, todos los que iban y eso está en el libro de Hechos, Alejandría, creo que está en Hechos 17 o 18, entre esos 16, 17, 18, entre uno de esos capítulos, ahí pueden buscar Alejandría. Entonces, ¿sabe qué pasaba en las cruzadas de Alejandría? Que todos los que iban en contra de ellos los quemaban ardientemente, ¿ya? Bueno, esa Biblia ya ustedes saben de dónde viene. Alejandría, Roma, todo eso es de ellos. Bueno, entonces volvamos aquí. Dice aquí, ok, versículo 10, versículo 11. Ay de ellos, dice, ay de ellos, y en signos de exclamación, porque han seguido el camino de Caín. ¿Alguien me puede responder cuál es el camino de Caín, bíblicamente? ¿Cuál es el camino de Caín? El camino del mal, podría ser, hermano. Camino de perdición. Camino de sacrificio. Es correcto, el camino de Caín es exactamente lo que dijo la hermana Priscila. El camino de Caín es el camino de sus obras. Claro, él sacrificó lo que a él le parecía, ¿no? O sea, fruto de la tierra. Exacto. Ese es el camino de Caín. Y se lanzaron codiciosamente en el error de Balaam por recompensa. ¿Cómo así, Ronnie? La codicia, el dinero. Siembra para que Dios te dé más. ¿Dónde aparece eso? Eso no aparece. Ahí está lo que estamos viendo hoy en gran parte del evangelicalismo, ¿no? El falso evangelio de la prosperidad. Exactamente. O darle el diezmo a Dios para que nunca te falte. El diezmo no es eso. A ver, entonces, y dice aquí, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué fue lo que pasó con Coré? Vamos a leerlo. Números 16. Números capítulo 16. Número 16. Números capítulo 16. Es un capítulo muy largo, no lo vamos a leer todo. Vamos a leer solamente el principio para ver qué pasaba aquí. Coré fue uno de los que se rebeló, organizó una rebelión contra Moisés. Bueno, pero vamos a leerlo pues para ver, porque dice en 1 Corintios 10 de que todas estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo, ¿verdad? Bueno, dice aquí, el número 16:1. Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y levantáronse contra Moisés con 250 varones
y de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de nombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Y como lo oyó Moisés, echóse sobre su rostro y habló a Coré y a toda su compañía diciendo: Mañana mostrará el Señor quién es suyo, y al santo harálo llegar así, y al que él escogiere, él lo allegará así. Haced esto: tomad incensarios, Coré y toda su compañía, y poned fuego en ellos, y poned en ellos sahumerio delante del Señor mañana. Será que el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Basteos esto, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijo de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, haciéndoos allegar así para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor y estuvieseis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acerca a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo, para que procuréis también el sacerdocio? Por tanto, tú y toda tu compañía sois los que os juntáis contra el Señor. Pues Aarón, ¿quién es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: No iremos allá. Es poco que Dios haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para haceros morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, como un imperio, ¿ya? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor: No mires a su presente, ni aun un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos ha hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: Tú y toda tu compañía, poneos mañana delante del Señor, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned sahumerio en ellos, y allegad delante del Señor cada uno su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos sahumerio, y pusiéronse a puerta del tabernáculo de la congregación con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación, y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: Apartaos de entre esta congregación y consumidlos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron: Oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? Y airarte has tú contra toda la congregación. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a la congregación diciendo: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Ay, Señor, bueno, ahí está. Entonces, por ahí está la contradicción de Coré contra Moisés. Usted puede seguir leyendo el capítulo, no lo voy a leer por un lado. Pero todas estas cosas, dice 1 Corintios 10, que fueron puestas para nuestro ejemplo. ¿Verdad? Todos los que murmuran contra el Evangelio, todas esas cosas, bueno, ese es su fin. Versículo 12, de Judas. Estos son manchas en vuestros convites de caridad que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá,
de los vientos árboles marchitos como el otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y ahí va diciendo, bueno, versículo 13, fieras ondas del mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, los cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc, que fue séptimo de Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con 10 millares de sus santos, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, de entre ellos de todas sus obras de impiedad que han cometido impíamente, y de todas las palabras duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, entonces yo creo que está claro, ¿no? Vamos a ver aquí, hay una parte que es muy interesante aquí, ¿verdad? Que es en una buena traducción es muy importante leerlo. Vamos a ver aquí. Versículo 22. Y de los unos tened compasión, haciendo una diferencia. Y haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego. Aquí esto está hablando ya más en contexto de tribulación. Arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de carne. Vea, esa parte es importante, voy a leerlo en inglés. Cuando dice Dios contaminar la carne, ¿a qué se refiere? Contaminar la carne. ¿Qué quiere decir contaminar la carne? Es como dice en inglés. Es versículo 23. And others say with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús en el libro de Revelaciones? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús que nosotros, en el libro de Revelaciones, ¿verdad? Con respecto a los santos de la tribulación. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí en Revelaciones, versículo 16. Versículo 16, versículo 15. Ay, Señor, Dios, gloria por tu palabra, Señor Padre Santo. Capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Aquí le está hablando a los de la tribulación. A los de la tribulación y específicamente, bueno, a todos, ¿verdad? Porque bueno, los judíos que son el remanente, ya ellos están a salvo, pero aquí le está hablando a todas las demás naciones. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Ok? Vea que ellos tienen que hacer esta obra de guardar, velar y guardar sus vestiduras, porque las vestiduras que el Señor va a dar, ¿qué son? Vestiduras blancas. Pero aquí en Judas dice de que la carne se puede manchar. ¿Cómo se va a manchar la carne? Con la marca de la bestia. ¿Por qué dice eso usted, Ronnie? Porque aquí en el capítulo 13, ¿verdad? Esa marca va a ser como la marca de un leopardo, porque es la marca de la bestia. Muy bien, dice. Y la bestia que vi era Revelaciones 13, capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo.
La bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Y qué tiene un leopardo? Un leopardo tiene manchas en su cuerpo. ¿Ya vio? Entonces eso va con lo que dice aquí Judas, manchar la carne. Con mancha. Aborreciendo aún la ropa que es contaminada. Pero vea que esa palabra contaminada en inglés dice spot. Spot. Spot en inglés, cuando usted lo traduce es una mancha, un spot, un punto, una marca. Ok. Bueno, por eso es que ya cuando yo tengo que tomar doctrina, ¿verdad? Y ya darle fidelidad, entonces me voy al inglés. Ok. Entonces por eso es que este libro de Judas tiene doctrinas también para este tiempo de tribulación. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de ángeles caídos que fornicaron con mujeres, y es lo mismo que va a suceder aquí en Revelaciones 12. Cuando caigan aquí los ángeles, ¿verdad? Van a volver a hacer lo mismo. Eso es doctrina para ese tiempo. Bueno. ¿Y dónde puede ser manchado el cuerpo? ¿Verdad? ¿Por qué en contexto dice así? Vea lo que dice en contexto. En contexto dice, versículo 22. Y de los unos tened compasión, haciendo una diferencia, y haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de carne. ¿Ya? Porque vea que en contexto dice arrebatarlos del fuego. Porque si usted agarra esa mancha en su cuerpo, en su carne, a usted le toca el fuego eterno. Así dice en el Evangelio eterno, así dice. Entonces, a los que son de ese tiempo, cuando vean tres varones volar, y ¿verdad? Tienen que decirle, hay que atender lo que dicen los ángeles, ¿verdad? No dejarse marcar, porque entonces ya esa sería la manera como arrebatarlo del fuego de ese tiempo, poniendo su cuerpo. ¿Vio? Ahí está, por eso dice así. Versículo 24, ahora aquel que es poderoso para guardaros de caer y presentaros irreprensibles delante de la presencia de su gloria con grande gozo. A Dios solo sabio, Salvador nuestro, sea la gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por siempre. Amén. ¿Vio? Escritura con escritura. Entonces me explica todo lo que dice aquí en el Judas. Si yo me leo solamente lo que dice Judas, no voy a entender lo que está diciendo el Señor.